Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Hoy los saludo desde la ciudad de Cartagena, donde 6.848 trabajadores votaron por la huelga al interior del proyecto de la ampliación y modernización de la refinería de Cartagena, contrato adjudicado a la multinacional Chicago Bridge and Iron Colombia. Ellos demandan de CBI mejoras laborales, salariales, de salud ocupacional y de representación sindical, exigencias que fueron contempladas en un pliego de peticiones que aún no ha sido resuelto. De un estimado aproximado de 9.890 trabajadores que tiene CBI en su nómina directa, 6.848 acudieron al llamado de pronunciarse frente al conflicto laboral colectivo de carácter legal. Los resultados son contundentes. Con 6.578 votos a favor, los trabajadores avalaron la huelga general al interior del proyecto de ampliación y modernización de la refinería de Cartagena, contrato adjudicado a la multinacional Chicago Bridge and Iron CBI Colombia. Hoy votamos la huelga dentro de todo el procedimiento legal. Los trabajadores durante 4 días aproximadamente han venido ejerciendo el derecho al voto para definir si huelga o tribunal frente a este proceso de negociación que ya completa más de 30 días y que dentro de los cánones legales el sindicato pues consultó a los trabajadores y hoy tenemos los resultados. Los trabajadores aprueban por amplia mayoría la huelga. En el proceso de negociación que no hemos podido resolver y que los trabajadores definieron la huelga como el mecanismo para buscar la negociación. La decisión fue tomada luego de un proceso de votación de 4 días que se inició el pasado jueves 5 de septiembre para definir si se convocaba tribunal de arbitramiento o se declaraba huelga general, después de haber agotado los canales de diálogo en la mesa de negociación y de suscribirse el acta de cierre sin acuerdos definitivos entre la Unión Sindical Obrera USO y CBI durante los términos legales estipulados para solucionar el conflicto laboral. No podemos decir que los trabajadores van a parar desde este momento. Los cánones legales plantean que 2 días después de ejecutada esta votación, dentro de 10 días el sindicato tiene la voluntad de colocar la hora cero en cualquier momento. No podemos hacerlo antes, solo después de 2 días. Y durante este tiempo pues también se puede abocar un proceso de negociación para resolver el conflicto. 22 son los puntos contemplados en el pliego de peticiones exigido por los trabajadores, de los cuales solo 3 han sido acordados. Por ello, se insiste en la demanda para que CBI mejore sus condiciones laborales, salariales, de salud ocupacional y de representación sindical, defendiendo así sus derechos y pretendiendo de esta manera acabar con años de atropellos y el robo sistemático de sus salarios y prestaciones. En estos momentos estamos hablando que el proyecto tiene 14.000 trabajadores. Estaríamos hablando de CBI alrededor de 9.600 trabajadores que estarían saliendo al movimiento huelguístico. El escrutinio o conteo de los votos se dio en las instalaciones de la USO Cartagena, proceso que contó con la presencia del inspector del Ministerio del Trabajo, Crescenciano Escocia Reyes, el presidente de la Junta Directiva Nacional, Rodolfo Vecino, el presidente de la Subdirectiva Cartagena, Wilmer Hernández, Joaquín Padilla, fiscal de la misma, dirigentes sindicales y representantes de los trabajadores. Bueno, hubo una votación total de 6.848 trabajadores. De esos 6.578 votaron a favor de la huelga. Los demás hubieron unos votos nulos, unos votos en blanco y algunos 75 votos por tribunal. Los trabajadores expresaron libremente su voluntad mediante el voto de la siguiente forma: por la huelga 6.578, tribunal de arbitramiento 65, votos en blanco 74 y votos nulos 131. Así las cosas, hubo una participación de los trabajadores del 69.87%, de los cuales el 67% dijo sí a la huelga. Tema salarial, tema libertades sindicales, que realmente no debieran estar discutiéndose en una mesa de negociación, debían ser entregados por derecho a los trabajadores, y hoy se ve más claramente cuando CBI trató de torpedear todo el proceso de votaciones alrededor de la huelga.
En cumplimiento de la ley laboral colombiana, después de las 48 horas de votada la huelga, la organización sindical deberá definir cuándo se dará la hora cero para iniciar con este movimiento formalmente, por lo cual cuenta con un máximo de un término de 10 días. El discurso de ellos es que ellos están dispuestos a negociar, pero la realidad no ha sido la misma. La realidad sí que después de 25 días de los 22 puntos que estaban en discusión, solamente se lograron acordar 3. Entonces eso dice mucho de lo que realmente ellos quieren. Una vez más, el sindicato rechaza la arrogancia y el menosprecio de Ecopetrol, Reficar y CBI al justo pliego de peticiones presentado por los trabajadores y hace un llamado a todos los obreros y obreras a estar atentos a las directrices emanadas por la Junta Directiva Nacional y la Subdirectiva Cartagena en esta etapa crítica del proceso. La huelga al interior del proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena fue votada por los trabajadores. Desde ese momento, la USO tiene la facultad para dentro de 8 días hábiles decretar la hora cero. Es así como se han habilitado escenarios de diálogos para buscar una salida negociada a este conflicto. Aquí en el Hotel Almirante fue abierto ese escenario, pero no arrojó ningún tipo de resultado, por lo que la organización sindical considera una burla por parte de las empresas CBI, Reficar y Ecopetrol. Después de votada la huelga por parte de los trabajadores, la USO accedió al espacio abierto por el Ministerio de Trabajo, con CBI, Reficar y Ecopetrol para llegar a un acuerdo. Pero después de extensas jornadas, el resultado fue nefasto. Después de que la organización sindical hizo el ejercicio con los trabajadores, con acompañamiento del Ministerio, donde los trabajadores, 6.848 trabajadores que participaron, 6.548 de ellos aprobaron la huelga. Con estos resultados, la organización sindical quedó con la autonomía y la autoridad para definir a partir de allí la hora cero, cumpliendo los mecanismos legales que rigen las huelgas en términos legales. Por eso, de ahí en adelante, pues el sindicato estuvo mirando, observando y como lo hemos estado haciendo, pues planificando esta huelga, y en el marco de ese ejercicio fuimos llamados por el Ministerio del Trabajo, por el doctor José Noé Ríos, convocó a las partes nuevamente a la mesa para que se buscara a través de la negociación, aún en el marco de tener una huelga aprobada, que nosotros pudiésemos realizar un intento de buscar a través de la negociación. La organización sindical se siente burlada y considera una falta de respeto el hecho de que la patronal, después de 4 días de extensas jornadas en la mesa de negociación, al final manifestara que el espacio no era de negociación sino de exploración, y más lamentable que sea con el beneplácito de Reficar. Que es que el pliego de peticiones que fue presentado hace más de 40 días tuviese realmente la solución a las peticiones y que se hubiese dado en el marco de la negociación. Hoy, cuando estamos finalizando este ejercicio que nos invitó el Ministerio y con presencia permanente del Ministerio, de los delegados que el doctor José Noé Ríos colocó aquí en esta mesa de negociación, pues lamentablemente tenemos que decir que definitivamente la posición intransigente, la posición irrespetuosa inclusive con la que hoy la representación no de CBI, sino de Reficar, que también estaba en la mesa, en cabeza del doctor José Marrugo, planteándonos pues que definitivamente burló al mismo ministerio y a la inmediación que el doctor José Noé Ríos colocó aquí, porque definitivamente para ellos esto no era negociación, sino una exploración. La USO se manifiesta abierta a todos los canales de diálogo, pero donde prime el respeto por la organización y la exigencia de los obreros. Es lamentable hoy que esa haya sido la frase final con la que una comisión, o la representación de una comisión negociadora, en cabeza de Reficar, haya
planteado allí. Nosotros queremos manifestar que, como siempre, aún a pesar de estos actos, pero con la firmeza que ha caracterizado a esta organización sindical, con su posición radical de defensa de los derechos de los trabajadores y del derecho a la negociación colectiva como un derecho fundamental, nosotros mantenemos nuestros canales abiertos en la búsqueda de lograr a través del diálogo lograr este proceso de negociación. Pero también con esa misma apertura, pero también con la misma firmeza, estamos preparándonos para dar la hora cero y iniciar el movimiento huelguístico, que es un derecho legal y legítimo de los trabajadores. De esta manera ha quedado en evidencia que a quien más le beneficia la puesta en marcha de la huelga en general es a CBI, puesto que por la misma naturaleza del contrato denominado leonino, la multinacional no perdería un peso y los costos los asumiría la nación. A pesar de que la multinacional norteamericana CBI, quien aquí tenemos que decirlo, por la naturaleza contractual de este contrato, tenemos que decir que no pierde absolutamente un solo peso. Tememos inclusive que en el marco del desarrollo de esta huelga, CBI esté más interesada en que se haga la huelga, en el sentido de que esto le permitiría ocultar toda la cantidad de sobrecostos que ha tenido esta obra, y no precisamente porque exista una reconsideración, una revaluación económica, sino porque hay una cantidad de situaciones allí anómalas, de dineros que no han sido justificados y que inclusive, en palabras de representantes de Reficar, encontraron allí en algunas de las situaciones que han verificado. Pero mucho más de eso, allí está un informe de la Contraloría que da fe clara de lo que ha sucedido allí con varias sumas de dinero que hoy no justifican el costo que tiene este proyecto. Así las cosas, la USO, como históricamente lo ha hecho, se mantiene en pie de lucha en defensa de la clase obrera, del país y de los recursos naturales, y sobre todo de la dignidad, la misma que multinacionales como CBI quieren sobrepasar. Nosotros somos responsables de la decisión que hemos tomado, porque es una decisión legal y legítima, a la cual y a ese compromiso al cual no rehuiremos, sino muy por el contrario. La Unión Sindical Obrera, como históricamente lo ha hecho en su compromiso por la defensa del país, por la defensa de la soberanía, por la defensa de nuestros recursos naturales, esta vez fundamentalmente por nuestra razón fundamental de ser, por la defensa de los trabajadores, iremos a la huelga y no retrocederemos hasta tanto no se logre que se le dé dignidad a los trabajadores, considerando realmente los salarios y las prestaciones y las condiciones laborales que debe tener un obrero en Colombia. En este sentido, la USO conmina a todos los trabajadores de la industria del petróleo en Colombia a rodear el sindicato en esta gesta, pues los salarios que aquí se obtengan serán un referente en todos los proyectos a nivel nacional. Precisamente el Ministerio de Trabajo convocó a la USO, CBI, Reficar y Ecopetrol a reabrir la mesa de negociación para evitar decretar la hora cero. Pero después de 4 días de extensas reuniones aquí en el Hotel Almirante, no se llegó a ningún tipo de acuerdo entre las partes. La mesa de negociación está dividida en 2 comisiones, una la que trabaja aspectos normativos y sindicales y la otra aspectos económicos. Luego de votada la huelga por parte de 6.578 trabajadores al interior del proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena, el Ministerio del Trabajo convocó a la USO, CBI, Reficar y Ecopetrol a retomar la mesa de negociación y llegar a una salida negociada al conflicto laboral que ya completa 2 meses para tratar de evitar la hora cero. Dentro de la negociación con relación al pliego de peticiones presentado por los trabajadores de CBI, ya en esta etapa, dentro de la cual se ha culminado la etapa de arreglo directo y su respectiva prórroga, estamos
en una mesa de exploración, la cual fue convocada por el viceministro del Trabajo y dentro de la cual está participando ya Ecopetrol, Reficar y CBI. Hemos pretendido trabajar en dos comisiones, una para explorar todos los asuntos relacionados a lo normativo y los aspectos sindicales, y una segunda mesa que trabaja todo el aspecto económico del pliego. La mesa de negociación está dividida en dos comisiones, aspectos normativos y sindicales, y la segunda en aspectos económicos. En la primera comisión se discuten temas como libertad sindical, derecho de asociación de manera especial, representación sindical en cuanto al ingreso de dirigentes al proyecto. El propósito de trabajar en comisiones tiene que ver con la necesaria agilización de buscar construir soluciones, y queremos señalar que en la mesa normativa los tres aspectos fundamentales están centrados en la vinculación, una política de vinculación de la mano de obra local y nacional, el aspecto que tiene que ver con el hecho de que la hora de almuerzo sea reconocida e incorporada como parte de la jornada laboral, y también que se defina de una vez por todas el modelo de relacionamiento sindical dentro del cual se garantice el ejercicio de la actividad sindical y se acoja a la recomendación 143 de la OIT en cuanto no se impida que la dirigencia sindical pueda representar y visitar a los trabajadores en cada uno de los frentes de trabajo. En esta comisión también se discuten los 45 minutos de almuerzo, pues las empresas proponen que no hagan parte de la jornada laboral y se compensen a través de bonos Sodexo Canasta. Indudablemente esta comisión también tiene el deber de tratar la situación de los trabajadores que han sido bloqueados y algunos compañeros que han sido desvinculados, como también la renovación de los contratos de todos aquellos compañeros a los cuales ya se le vencen los términos de los mismos, pero que son requeridos todavía por el proyecto y que necesitamos que no haya una retaliación política por haberse atrevido a hacer uso de su derecho legal, como es el de presentar un pliego de peticiones y adelantar toda esta lucha por reivindicar sus derechos. Dentro de esta misma comisión se discute lo relacionado con la vinculación de la mano de obra local, aspecto en el cual la empresa quiere seguir teniendo una presunta autonomía administrativa que le posibilite traer y vincular extranjeros al proyecto y desconocer la mano de obra nacional. En estas reuniones que se llevan a cabo en el Hotel Almirante en Cartagena, se ha sentido un ambiente tenso, pero nada que imposibilite al sindicato abordar y discutir el tema económico, el cual le corresponde a la segunda comisión. Nos hemos encontrado con un aspecto dentro del cual la administración de Ecopetrol, Reficar y CBI han dicho que tienen una aprobación económica y que por encima de esa aprobación no hay un peso adicional. Eso ya significa un grave problema en materia de negociación, porque significaría que la única forma de lograr un acuerdo es que la USO se allane a las dimensiones económicas que ellos tienen, lo cual en términos de negociación sería una rendición y entrega y de ninguna manera constituiría un esfuerzo de las partes para cada uno poner un grano de arena y construir la salida. Aquí es necesario marcar dos aspectos. Uno es que Ecopetrol está señalando un salario para el primer nivel que no se corresponde a los salarios propios de industria, y lo segundo que es necesario resaltar es que en esta discusión no se está sometiendo al debate meramente la suerte de los trabajadores que están hoy para CBI, sino que aquí se marca un referente y un precedente para los proyectos futuros, como es el Parque Petroquímico de Cartagena, el PMRB de Barrancabermeja y los demás proyectos de expansión de oleoductos, campos de producción y refinerías en el país. La propuesta del sindicato en el tema económico ha sido reformulada en la vía de posibilitar un acuerdo. Mientras tanto, la administración argumenta que no tiene un peso más. Pero para la USO este tipo de salarios sentarían un mal precedente para los proyectos futuros, no solo en CBI, sino a nivel nacional. El sindicato ha mantenido una postura de mucha cordura, siendo conscientes de que tenemos la representación de alrededor de 12.000 trabajadores, pero también de mucha apertura a construir alternativamente propuestas y soluciones. Debemos reiterar que desafortunadamente la administración tanto de CBI como de Reficar y Ecopetrol nos han notificado que ellos tienen un límite económico y que ya lo han alcanzado y que en nuestra opinión es insuficiente para poder salvar la suerte de este acuerdo, y esa circunstancia en las lógicas de negociación nos implica que si no es posible
concluir en estos términos, los trabajadores, por estar dentro de la oportunidad legal, nos veríamos abocados a convocar la huelga general en las instalaciones del proyecto de ampliación y modernización de la refinería de Cartagena. En este sentido, la organización sindical continúa defendiendo el pliego de peticiones exigido por más de 9.000 trabajadores al servicio de CBI, de manera dispuesta al diálogo, aunque CBI, Reficar y Ecopetrol no cedan de manera convincente a las justas reclamaciones. La organización sindical se ha mostrado en todo momento dispuesta al diálogo. Es así como en el transcurso de esta semana acudió al Consejo Distrital de Cartagena. Allí los corporados escucharon de manera atenta las denuncias de la Unión Sindical Obrera Uso sobre las violaciones a los derechos laborales y salariales que se viven constantemente al interior del proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena por parte de CBI. Asimismo, le han pedido al Consejo Distrital ser garante de la defensa de la mano de obra local y nacional. El presidente de la Junta Directiva Nacional de la USO, en compañía de la dirigencia sindical, asistió al Consejo Distrital de Cartagena para denunciar los atropellos de CBI y exigir el apoyo de esa corporación en la lucha por el reconocimiento de la mano de obra local. Cuando se presenta el pliego de peticiones como el que se le ha presentado a la CBI hace más de 40 días, hemos cumplido todas las etapas legales sin llegar a un acuerdo frente a unas solicitudes concretas que involucran aspectos económicos, pero que involucran fundamentalmente aspectos de índole que tienen que ver con el respeto a la libertad sindical y al derecho de asociación, que hoy se vulnera de manera flagrante alrededor de este proyecto, que es un proyecto de Reficar Ecopetrol, como lo es la nueva refinería de Cartagena. Queremos decirle al honorable Consejo y a la ciudadanía de Cartagena que la Unión Sindical Obrera y su comisión negociadora ha hecho todos los esfuerzos precisamente para buscar que este proceso de negociación llegue a feliz término. Hoy, el que se vaya a una huelga, 14.000 trabajadores que están en el proyecto, indudablemente crearía para la ciudad una situación bastante complicada. El presidente de la USO a nivel nacional, Rodolfo Vecino, hizo referencia al pliego de peticiones exigido a CBI por parte de los trabajadores y el sindicato, indicando que se han agotado todas las etapas legales sin llegar a un acuerdo frente a solicitudes concretas que involucran aspectos económicos y los relacionados al respecto, la libertad sindical y el derecho de asociación vulnerados de manera flagrante en el proyecto de Reficar y Ecopetrol. De trabajadores de otras regiones que han venido hasta aquí, tuberos, soldadores, electricistas, andamieros y que han desplazado nuestra mano de obra local. Y que nosotros nunca hemos dicho no, ellos tendrían una oportunidad, pero que como lo hizo el Consejo de Barranca Bermeja y la alcaldía, le decían a las empresas que llegaban a la región, o le dicen, que tienen que emplear el 100% de la mano de obra calificada de la región en todo su proyecto, y el 80% de la mano de obra no calificada, calificada, debe ser de la región. Esa es la oportunidad que nosotros estamos pidiendo para los cartageneros. Hay mucha gente que se capacitó y está esperando una oportunidad de empleo y que se le dijo que esta era su gran oportunidad de un proyecto de 4 o 5 años donde pudiera recomponer o ayudar a apalancar el bienestar de su familia, y hoy no lo tienen en ningún lado. El concejal César Pion expresó que en las pasadas sesiones ordinarias se solicitó un cabildo con todos los trabajadores, señalando que entiende que la lucha laboral es de un cuerpo colegiado que fue elegido por los ciudadanos para ser representados. Asimismo, señaló que la corporación debe brindar dicho espacio de discusión con los trabajadores de la refinería con la presencia del gobierno nacional. Estamos instando a los órganos investigadores locales de nuestro resorte, para poder mirar primero condiciones en salud ocupacional con respecto a las denuncias de las enfermedades y de algunas muertes que han sucedido en atención. Segundo, vamos a ser solidarios
con respecto a la protección de la mano de obra. Hay una discusión de lo legal o no legal. Ya hay un acuerdo establecido en consejos de otros territorios y que ya hemos socializado, porque hay que proteger la mano de obra que es aplicado a las empresas del Estado. Vaya y venga, con lo demás podemos hacer convenios. En este espacio se sugirió conformar una comisión redactora para presentar un proyecto de acuerdo que defienda los intereses de los trabajadores, teniendo como referencia las acciones tomadas por la administración de Barranca Bermeja y contempladas en el acuerdo 005 de 2008, pero cumpliendo con una verdadera política pública de empleo y defensa de la mano de obra local y nacional. Brindar estos espacios dentro de la democracia con la presencia del gobierno nacional para poder servir de intermediario, que es nuestra función, para que el gobierno nacional se pronuncie realmente sobre las 3 peticiones que hacen los trabajadores y desenmascarar de una vez por todas los conceptos que emiten de que ellos están favoreciendo al territorio, porque sabemos que la mano de obra sí es mano de obra extranjera. Prueba de nuestra debilidad laboral en el territorio es que han aumentado los ingresos en el PIB, Producto Interno Bruto, pero la mano de obra ha decaído. Mientras que en el PIB ocupamos segundo o tercer puesto, en el orden nacional, a nivel per cápita ocupamos el puesto 18 o 19, una ciudad muy pobre. Teniendo en cuenta lo expresado por los representantes del sindicato y haciendo referencia a que son denuncias en cuanto a los índices de accidentalidad y certificados de vecindad vienen siendo presuntamente falsificados, el Consejo propuso solicitar al personero distrital se abran las investigaciones y con resultados oportunos que los cartageneros puedan ver efectos de sanciones a quien vulnere los derechos y afecte la calidad de vida de los mismos. La proposición fue aprobada. Es que nosotros, anterior a esa propuesta, hemos venido hablando que las cadenas, que las empresas que llegan, que los incentivos que se dan, es que tú vas a convenir con las empresas antes de que se establezcan. No es que tú lo obligues, porque por ley no puedes, pero cuando tú convienes y llega al territorio, tú le vas a decir, yo tributariamente te dejo esto, pero mi convenio es el siguiente. Ese es como preguntar nosotros en los almacenes de cadena, ¿por qué se paga tan mal? ¿Por qué se explota al trabajador? ¿Por qué no se conviene con el producto nuestro local? El concejal David Múnera, en nombre de la mesa directiva de la corporación, propuso oficiar a Ecopetrol, Reficar y CBI para solicitar, frente al pliego de peticiones presentados por los trabajadores que laboran en la ampliación de la planta de Reficar en Cartagena, procedan a dar solución al conflicto colectivo de trabajo que permita la normalidad laboral en la empresa y de esa forma evitar un conflicto que pueda afectar los intereses de las partes en la ciudad. Igualmente, el Consejo Distrital se puso a disposición de las partes para mediar si lo consideran pertinente en aras de encontrar una solución en bien de la ciudad. Yo creo que el Consejo quedó profundamente preocupado con las declaraciones dadas por los dirigentes del abuso de lo que ha venido sucediendo y está sucediendo en Reficar. Porque buena parte de lo que se ha venido discutiendo, Reficar lo ha venido disfrazando y ocultando y dando datos como que realmente la mano de obra que se estuviera utilizando era la mano de obra cartagenera, muy a pesar de que los hechos y las realidades son diferentes. Yo he señalado que esta es la obra más importante que tiene la ciudad y la ciudad no va a recibir los beneficios que debería recibir por parte de sus habitantes. Y en eso ha habido complacencia del gobierno nacional, ha habido complacencia de Ecopetrol, ha habido complacencia de los alcaldes de la ciudad de Cartagena, en el sentido de permitirle a una empresa como CBI, que es una multinacional que se ha venido caracterizando por violar todo nuestro ordenamiento jurídico y violarle los derechos a los trabajadores. De esta manera y con esta información y por supuesto pendientes al momento que se decrete la hora cero por parte de la organización sindical en la huelga general que han votado más de 6.000 trabajadores, quedamos pendientes, pero no sin antes
seguirlos invitando a que nos visiten a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Con la cámara de Adriano Contreras, yo me despido desde Cartagena, más exactamente desde el Hotel Almirante. Los espero en la próxima emisión de nuestro programa, el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.